Le recibimos y escuchamos su propuesta sobre la restricción del agua para el desarrollo de una política alimentaria. Las conferencias tienen una duración de máximo 30 minutos. Bienvenido, profesor Constantino. ¿Quiere que le haga? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, en verdad, para participar en este foro nacional. Yo soy economista, esto es lo primero que debo decir, porque suena muy extraño un economista hablando del agua, y más en un evento de esta naturaleza. Yo soy investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y director de la Cátedra de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y cuando recibí esta invitación por parte del comité académico, en realidad lo consideré, además de un honor y un privilegio, pues verdaderamente algo muy estresante. Porque yo decía, ¿de qué demonios les voy a charlar con el afán de construir una estrategia nacional de alimentación y nutrición que no quede en los límites de lo que es evidente? Y descubrí que efectivamente hay muchas cosas que no son evidentes. Y agradezco en verdad a Rafael Díaz, con quien tuve algunas charlas en relación con esto, que pusiera cara de escéptico, porque entonces dije, entonces lo voy a hacer así. Miren ustedes, cuando yo he elaborado esto en el transcurso de los últimos días, a mí se me ocurrió una forma de presentarles este asunto de las posibles restricciones que hubiera o que podría generar el agua para el desarrollo de una estrategia de nutrición, una estrategia alimentaria. Y el primer asunto que yo consideré, un poco para explicármelo a mí mismo, pero también para compartir con ustedes una parte de la complejidad que había descubierto en relación con los posibles vínculos que existen en materia de agua y las restricciones que podría imponer a una política alimentaria y nutricional, nada obvio, era, en primer lugar, este asunto de las sinonimias, es decir, que aparentemente utilizamos como sinónimos alimentación y comida, pero en realidad nos revelan dos fenómenos completamente diferentes. Uno, de naturaleza biofísica, esencial, y el otro, un acto cultural, social e histórico. Y cuando esto toma las visas de un fenómeno cultural, social e histórico, el gran problema que tenemos para construir una estrategia nacional de alimentación y nutrición tiene que ver con cuáles son los derechos que debe tutelar un Estado. Esa es una de las primeras consideraciones que comparto con ustedes. La segunda, que tiene que ver con, más allá de lo obvio, sabemos que el agua es un recurso esencial para la vida. No hay nada más que discutir, punto. Es importante porque es esencial, nos habita, nos inunda. Sin esa no podríamos realizar el conjunto de funciones celulares que requerimos. Pero más allá de eso, y no de forma tan obvia, está el asunto de, bueno, ¿y cuáles son las características de una posible estrategia alimentaria en el país que considere las restricciones que le impone el agua? A mí me parece que ese es un falso dilema en realidad, porque coloca el problema en cómo le hacemos para garantizar alimentos para todos. Y entonces aparentemente el problema se convierte en un problema técnico, cómo incrementamos la rentabilidad, cómo incrementamos la productividad de los suelos, qué insumos serían necesarios que biotecnológicamente desarrollásemos para estimular la capacidad productiva de alimentos. Y entonces el problema es, tenemos tanta agua y para qué nos alcanza. Pero el marco en el que transcurre esto es un marco de desigualdad. Y la pregunta que yo me hago antes es, ¿y de qué política alimentaria estamos hablando? Porque dependiendo de lo que nos imaginemos, dependerá el reto que se impone
y las presiones que impondría eventualmente el sector hidráulico. Y esta es la tercera parte de la presentación, es decir, bueno, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Porque el gran problema que tenemos es imaginarnos que el agua permanece estática. El gran problema que hoy tenemos con el agua, y que todos lo padecemos, tiene que ver no solo con las caprichosas características meteorológicas de nuestro país, tiene también que ver con las características de la infraestructura que hemos construido y abandonado. Tiene que ver también con las prácticas de aprovechamiento de agua que hemos desarrollado culturalmente porque vivimos en un pedacito del paraíso. Y este es un gran problema, porque todos hemos crecido creyendo que efectivamente México posee una abundancia prácticamente interminable de recursos naturales. Pero esto es un mito en realidad, no necesito una estadística sumamente sofisticada para plantear este problema. Basta con que salgamos de los linderos del Distrito Federal para darnos cuenta que esto no es así, que ni la productividad de nuestros suelos es infinita, que ni la disponibilidad del agua lo es, y que en un sentido, ¿sí?, es escasa el agua en el desierto. Y México es un país semiárido en realidad. A pesar de estar en medio de los trópicos de Cáncer y Capricornio, estamos en una región de transición climatológica y geológica. La cantidad de suelos que son susceptibles de ser explotados en realidad no son muchos. Y a pesar de tener un mayor territorio marítimo que continental, pues todavía no hemos desarrollado la habilidad para aprovechar adecuadamente la generación de alimentos, ¿sí?, provenientes del mar. De manera que el problema que tenemos enfrente en relación con el agua, más allá de lo que es evidente, que el agua es esencial y que necesitamos de agua para la producción de alimentos, es, bueno, ¿qué tipo de alimentos, qué patrón social es el que nos interesa consolidar a través de una estrategia de esta naturaleza? Y entonces sí, nos ponemos a discutir si nos alcanza o no el agua, y nos pondremos a discutir qué cosas. La gente puede comer lo que quiera, pero ¿cuál debe ser la estrategia del Estado mexicano en el que perdió talento para hacerlo? Perdió talento para hacerlo. Perdimos la dirección de la política industrial y del fomento, porque creímos que los mercados lo iban a hacer mejor. Bueno, eso ni los economistas lo creemos en serio. Son importantes, no nos equivoquemos, pero no resuelven los aspectos esenciales de la cooperación social, sino los de la competencia. Si nosotros continuamos con este patrón alimentario, lo único que sí vamos a garantizar es que el agua no nos alcance y que se incremente la tasa, no de gente desnutrida, de gente que no tenga acceso a los alimentos. Hoy ya cuenta el 20% de la población en este nivel. Cambiar la política alimentaria implica repensar cuáles son los valores que queremos privilegiar en términos de grupos vulnerables, de las necesidades de modificación del patrón de vectores de enfermedad, pero sobre todo de la reorganización del sistema agroalimentario de este país, que es profundamente poderoso. Yo dejo mi intervención aquí, porque ya llegué al tiempo. Gracias. Gracias. Le agradecemos de parte de las organizaciones e instituciones que organizaron el foro su presencia.